Buenas tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Lisette. Yo vengo de Great Place to Work en alianza con la UPC a contarles un poco en base a nuestra experiencia. Lo que quiero compartir con ustedes es algunos tips o algunas ideas que les pueden servir para diseñar buenas prácticas para la gestión de personas en sus organizaciones. Sí, espero poder alcanzar a la media hora y al último si tienen algunas preguntas, pero voy a tratar de avanzar con la presentación para no quedarme corta de tiempo. No sé si la mayoría de ustedes nos conoce, ¿quiénes somos? Great Place to Work es una consultora, nos especializamos en procesos de mejora y transformación de cultura y clima organizacional y publicación de rankings, ¿no? Nosotros somos más conocidos en el mercado porque todos los años publicamos los rankings de las mejores empresas para trabajar, pero eso es un poco lo que se ve hacia afuera. Lo que está detrás es años, digamos, o consultorías anuales que hacemos a las organizaciones para ayudarlas a transformar sus ambientes de trabajo, ¿no? Y en base a esta experiencia es que nosotros tenemos una gran base de prácticas que usan las mejores empresas o empresas que son grandes lugares para trabajar y que el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas, ¿no? ¿Cuál es la misión nuestra? Es construir una mejor sociedad ayudando a las organizaciones a transformar sus lugares de trabajo. ¿Por qué nos caracterizamos en Great Place to Work? Por contar con un modelo propio de gestión de personas. Algunos de los criterios que les voy a comentar ahora de temas o aspectos a tomar en cuenta para diseñar buenas prácticas se basan en el modelo con el que nosotros trabajamos. Somos los creadores del estudio más grande de clima laboral, gestionamos espacios de intercambio de buenas prácticas, tenemos una serie de sesiones, desayunos, hacemos talleres, en donde lo que buscamos es que nuestros clientes intercambien buenas prácticas de gestión de personas. Estamos presentes en 50 países alrededor del mundo, tenemos un promedio de 6,000 empresas clientes e impactamos a 11 millones de colaboradores al año a nivel mundial con este estudio de gestión organizacional que hacemos al año. Publicamos 115 rankings a nivel mundial de las mejores empresas para trabajar, tanto a nivel local en cada país como a nivel regional y a nivel global. En el Perú nosotros publicamos 3 rankings diferenciados por tamaño de número de colaboradores en la organización. Lo hacemos generalmente la primera semana de diciembre en un suplemento especial que publica El Comercio. ¿Por qué es importante diseñar buenas prácticas? Es importante por muchas cosas, pero creo que se puede definir en 3 puntos, ¿no? En primer lugar, porque las prácticas conectan a las personas con la cultura de la organización, ¿no? Nosotros queremos que todos los colaboradores de la organización estén alineados con nuestra cultura y para eso diseñamos prácticas que están amarradas o que están alineadas a esta cultura y que nos van a permitir transmitir la visión, la misión, los valores que nosotros queremos reforzar en líderes y en colaboradores. Porque fomentan un clima positivo, ¿no? La gente está más comprometida y motivada y esto genera o impacta positivamente en los resultados de la organización. Finalmente, creo que el punto 1 y 2 lo que quieren es el resultado, el punto número 3, ¿no? Todos los esfuerzos que nosotros hacemos en la organización, ya sea desde recursos humanos o gestión de personas o desde cualquier otra área o gerencia de la organización, la hacemos justamente para tener los resultados o exceder en los objetivos organizacionales. Y las prácticas, obviamente, se diseñan por lo mismo. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta o qué debemos considerar para diseñar buenas prácticas? En primer lugar, lo mencioné antes, pero creo que es fundamental,
tener en cuenta en todo momento la cultura de la organización y el estilo de liderazgo que tenemos en la organización, ¿no? Hay organizaciones que son más verticales, que de repente tienen un estilo más, los líderes son más formales, son más conservadores. Hay organizaciones que pueden ser más horizontales, de repente el ambiente es más informal. Ni una es mejor que la otra, son diferentes y lo que tenemos es que ser conscientes de cómo es la cultura que tenemos y cómo es el estilo de liderazgo para que nuestras prácticas estén alineadas. Si no, no van a tener el impacto que nosotros queremos o no van a ser apoyadas por los líderes, ¿no? Si nosotros queremos que los líderes apoyen las prácticas que diseñamos desde el área de gestión de personas, estas tienen que estar alineadas al estilo del líder. También las prácticas tienen que estar alineadas con la estrategia del negocio, ¿no? No tenemos que dejar de lado nunca cuál es la estrategia o cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr. Y esto es importante porque lo que hemos visto a lo largo de los años en las organizaciones es que si una organización elabora o implementa prácticas, digamos, de una forma errática, o sea, simplemente porque quieren cubrir un vacío, por ejemplo, tenemos que hacer una celebración para que la gente esté más contenta o hay que reconocer porque no tenemos una práctica de reconocimiento y esas prácticas no son pensadas teniendo en cuenta la cultura y el objetivo estratégico de la organización. Las prácticas pueden tener un impacto en el momento, pero luego no van a tener el impacto deseado en el tiempo, ¿no? Siempre hay que articularlas y siempre hay que pensar, ok, esta práctica, ¿a quién voy a impactar? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Hacia dónde quiero ir? Y cómo esto se amarra con la cultura y con el objetivo de la organización. Un tema importante también es involucrar a los líderes y en la medida de lo posible tener el respaldo de la cabeza de la organización, ¿no? De la gerencia general o el country manager, el CEO, como le llamen a la posición máxima. Yo creo que, y algo que siempre digo, ¿no? El 50% del éxito de una práctica recae en si el líder la respalda, ¿no? Si la cabeza, digamos, la respalda, la avala y está involucrado en esta práctica. Creo que con eso tenemos el 50% del camino ganado, ¿no? Y si los líderes pueden ser involucrados, de repente no se les puede involucrar a veces es un poco difícil, ¿no? Que desde recursos humanos los líderes, de repente un líder de operación, un gerente de operaciones o un gerente de finanzas nos haga mucho caso en ayúdame a idear una práctica o ayúdame, pero sí nos pueden ayudar de repente en bajarla o en implementarla en sus colaboradores, ¿no? En su equipo de trabajo. Hay que ver la forma de que los líderes se compren el tema y realmente estén convencidos, que no lo hagan porque de repente el gerente les ha dicho que tienen que estar alineados, sino que realmente se la crean y lo hagan porque saben que esto va a tener finalmente, como les dije al comienzo, un impacto positivo en los resultados del negocio. Otro tema es muy importante, conocer a los colaboradores, conocer cuál es su perfil, cuáles son los intereses, las expectativas y las motivaciones que los mueven, ¿no? Y esto es importante porque una práctica no necesariamente va a funcionar en todas las audiencias o en todas las poblaciones, ¿no? Depende mucho de cómo es el perfil, qué porcentaje de colaboradores tengo yo de cada generación en mi empresa, qué porcentaje de colaboradores son solteros o tienen familia, porque en base a eso yo voy a diseñar prácticas que ellos realmente valoren, ¿no? Entonces, si mi población es 80% gente mayor y casada, de repente no les va a interesar mucho que yo les dé beneficios, no sé, de descuentos en discotecas o en bares, ¿no? Por poner un ejemplo extremo. Entonces, es importante conocer qué quiere la gente. Me acuerdo un ejemplo, una vez haciendo una consultoría en una empresa petrolera, ¿no? El chico de recursos humanos, el jefe, me contaba que habían implementado la celebración de cumpleaños y que lo que hacían era
repartirles el día del cumpleaños, bueno, ponían la torta y les repartían a todos gorritos o pelucas, pitos, ¿no? Y que habían tenido un pésimo impacto. La gente estaba muy disconforme con la práctica. Y que era que después se habían dado cuenta que su población, la mayoría hombres ingenieros, se sentían ridículos poniéndose un gorrito o teniendo que tocar un pito, ¿no? Que de repente era una práctica que este chico la traía de otra empresa en donde había funcionado muy bien, ¿no? Entonces es una buena práctica, pero yo tengo que saber si va a funcionar en mi población. Y ligado a este tema, la tendencia en los últimos años es segmentar por perfil de colaboradores, ¿no? Las prácticas no tienen que ser iguales para todos. No tiene nada de malo segmentar de acuerdo a cuáles son las necesidades o las expectativas de grupos específicos. Yo puedo tener prácticas dirigidas a mamás o prácticas dirigidas a los millennials, ¿no? O a personas que quieren, de repente que están en proceso de desarrollo profesional, que quieren hacer una maestría, gente más joven, ¿no? Y lo importante es que hayan prácticas para todos, ¿no? No voy a crear un sentido de parcialidad si es que yo ofrezco cosas distintas, porque lo que yo tengo que fijarme es que todos los grupos estén cubiertos, ¿no? Si yo a un grupo específico le doy algo, al otro grupo le tengo que dar también otra cosa. Otro tema a tener en cuenta es que para la mayoría de las prácticas no se requiere una inversión importante. A veces los líderes de frente nos cortan diciendo cuánto me va a costar esto, ¿no? O cuánto voy a tener que invertir. Entonces, muchas de las cosas que yo les voy a presentar ahora realmente no requieren inversión. Realmente la inversión es de tiempo, ¿no? Pero no requieren una inversión importante económica. Y algo a tener en cuenta es que hoy en día nada se inventa, ¿no? Todo se transforma y se adecua. No estamos esperando que alguien invente algo nuevo, y no tiene nada de malo copiar o replantear una práctica que nosotros conocemos de otra empresa, como el caso que les conté del cumpleaños, siempre y cuando hayamos cumplido con los otros requisitos, ¿no? Podemos implementar la misma práctica siempre y cuando sepamos que la población es parecida, o la podemos modificar, ¿no? Transformar y adecuar. Y eso es lo que hacen la mayoría de organizaciones multinacionales o regionales, ¿no? Las prácticas no son inventadas acá, las traen de la casa matriz. La cosa es cómo tú la vas a adecuar a nuestra realidad, que es tan especial, particular. Algunos tips o ideas o temas que tienen que tener en cuenta para diseñar, al momento de diseñar buenas prácticas, ¿no? Cada una de las iniciativas, como les dije antes, debe estar alineada con la cultura y con el objetivo estratégico de la organización, así como guardar relación con la visión, la misión, los valores. Las prácticas tienen que ser originales en cuanto a contenido, así como a la forma de implementarlo, ¿no? Y esto en la medida en que nosotros vayamos implementando más prácticas en una organización o más políticas, los colaboradores también nos volvemos más exigentes. Entonces, si ya me diste X, ¿ahora qué me vas a dar? Siempre queremos algo nuevo. Entonces, acá funciona mucho que el área de recursos humanos trabaje de la mano con el área de marketing, por ejemplo, ¿no? Que a veces están ahí las personas más creativas que nos pueden dar ideas de cómo implementar o cómo mejorar alguna práctica. También hay que tener en cuenta que tenemos que tener prácticas variadas para poder abarcar a toda la población, como les dije antes. No todo tiene que ser igual para todos. Y tener en cuenta a quién está dirigida la práctica, tanto para definirla e implementarla, así como para verificar que se ha considerado a todos los colaboradores.
¿no? Si yo tengo una práctica específica para el staff o los empleados, ¿qué voy a hacer para los operarios? Si es una empresa que tiene esta distinción entre empleados y operarios, ¿no? Si en la medida de lo posible resulta muy positivo incorporar a los colaboradores en la creación y o la implementación de los programas. Hay muchas organizaciones que tienen comités, ¿no? Comités de clima o comités para diseñar prácticas que son interáreas. Eso permite no solamente recoger diferentes puntos de vista, sino también ver las expectativas de los diferentes grupos. Eso funciona muy bien. O también hacen encuestas, ¿no? A veces a mí me preguntan ¿cómo puedo saber tal cosa? O ¿cómo puedo hacer para mejorar este tema? Y yo siempre respondo, pregúntale a la gente. Lo principal, creo, la principal fuente de información son los mismos colaboradores. Entonces, hacer encuestas con SurveyMonkey, por ejemplo, que es gratuito, sobre cómo les gustaría celebrar, dando opciones, ¿no? Obviamente, porque si no el cielo es el límite. ¿Cómo les gustaría celebrar? ¿Qué les gustaría recibir como regalo? O temas en donde los colaboradores puedan involucrarse, tanto con ideas y si no es con ideas, en la implementación de las prácticas. Como les mencioné antes, las prácticas pueden venir de la casa matriz, por ejemplo, de otro país, pero siempre tratar de darle un toque personal de acuerdo a la cultura que se tiene en esa oficina. Incluso dentro del país hay culturas distintas de acuerdo a zonas, ¿no? En un banco o en una empresa de retail que está a nivel nacional, las culturas son totalmente distintas. Incluso, por ejemplo, los bancos hasta para definir cuáles van a ser los uniformes, toman en cuenta las regiones, ¿no? En algunos lugares de repente es más práctico. Me acuerdo un caso de un banco que habían puesto pantalones, todos estaban contentos para las mujeres. No, perdón, el uniforme era con faldas, pero en la selva no estaban contentos porque la mayoría de mujeres usaban moto y le era muy incómodo trasladarse con falda, ¿no? Entonces tuvieron que cambiar a ponerles pantalones. Entonces son temas que hay que tomar en cuenta, ¿no? La cultura específica. Es importante también tener en cuenta que las prácticas tienen que tener este toque de calidez, de sentido de interés, de respeto por la persona, ¿no? Que sean generosas, pero no generosas en cuanto a lo que se da en un tema económico, sino generosas en el tiempo que uno le dedica, en el sentimiento que uno le pone, ¿no? Que sean lo más individualizadas posible, que sean personalizadas, amigables y que se sientan genuinas y sinceras. Muchas veces la diferencia entre una empresa y otra, la diferencia en su cultura es justamente este toque humano, ¿no? A veces uno, no sé si les ha pasado, pero entra a un lugar y ahí mismo sientes este sentimiento, que la gente es amable, es cordial. Puedes entrar a otro lugar y sentir un ambiente de repente más frío, ¿no? Y eso se transmite en las prácticas. Les voy a dar ahora algunos ejemplos de ideas o prácticas muy cortitas, pero que hemos encontrado en la mayoría de empresas que son grandes lugares para trabajar. Por ejemplo, en el tema de reclutamiento y bienvenida, lo he dividido por temas, que son un poco los temas o los aspectos que nosotros cubrimos en el modelo. En el tema de reclutar y dar la bienvenida, que es el inicio del proceso, hay organizaciones, lo que están haciendo ahora las organizaciones para buscar talento es reclutar de fuentes no tradicionales, no solamente ayudándose de la tecnología, ¿no? Las redes sociales o de repente a través de la página web, sino hay, por ejemplo, retails que reclutan a su gente de los mismos clientes, ¿no? Dentro del lugar de trabajo, dentro de las tiendas. O alguna vez leí una práctica de gerentes que tienen siempre tarjetas con los datos para enviar los currículums consigo, entonces si van a una reunión o tienen la oportunidad, las reparten. Eso
es una, digamos, una fuente no tradicional, ¿no? Y en cuanto a las entrevistas, enfocarse en las aspiraciones, el carácter, los valores, digamos en la parte, las habilidades blandas, ¿no? Lo que llamamos habilidades blandas de las personas, porque las competencias finalmente se pueden aprender, ¿no? Y lo que nosotros queremos es que la persona tenga ciertas cualidades y habilidades que nos ayude a hacer un fit o encajar con la cultura de la organización. Y ese es el siguiente punto, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver si la persona se ajusta a la cultura? Esto es fundamental, ¿no? Hay que no solamente contratar a una persona que tenga las habilidades, las competencias que nosotros buscamos, sino que encaje con la cultura, ¿no? ¿Y esto cómo lo logran las organizaciones? Por ejemplo, en las entrevistas, las preguntas están relacionadas con los valores de la organización, para ver cómo la persona responde y si está alineada con estos valores y los comparte. Y otra opción también es introducir a los candidatos a los productos y la historia de la empresa, ¿no? Ya en la entrevista, sin que el colaborador, digamos, ya sea trabajador de la empresa, se le va transmitiendo, contando un poco acerca de la cultura para ver si la persona también, no solamente si para la empresa esa persona hace el fit cultural, sino también si el colaborador le interesa trabajar en una cultura como la de la empresa, ¿no? Y en cuanto al proceso de reclutamiento, involucrar a los pares y a los reportes directos en las entrevistas. Ya no solamente la entrevista es con recursos humanos o con el jefe, sino también se busca involucrar al equipo para ver si la persona va a encajar bien, ¿no? Y al final la decisión, quizás la decisión final la tome la cabeza o la tome recursos humanos en conjunto con la cabeza, con el jefe, pero las personas, los pares y los reportes también influyen. Y hay algunas organizaciones que tienen programas de recomendaciones o tú recomiendas y recibes algún beneficio por que esta persona entre a trabajar en la organización. En el tema de inspiración, cómo yo puedo inspirar a mis trabajadores, cómo hacerlos sentir que su trabajo tiene un significado o un propósito más allá de la tarea meramente, de la tarea que realizan. ¿Esto cómo se logra? Contando historias sobre los clientes, ¿no? Muchas organizaciones lo que hacen es transmitir en sus diferentes medios de comunicación, pueden ser periódicos murales, revistas, la intranet, historias sobre los clientes, ¿no? Testimonios, los testimonios tienen mucho impacto. Y mostrar la relación entre los esfuerzos de los empleados y los éxitos de la organización. Cómo un esfuerzo o una tarea específica de una persona ha llevado al éxito. Esta es la mejor forma de conectar a las personas con el significado que tiene su trabajo. ¿Y cómo valoran las organizaciones la manera en que se realiza el trabajo? Hay organizaciones que tienen programas que refuerzan los valores de la empresa y contar historias de cómo estos valores se han puesto en práctica, ¿no? Mucho storytelling, mucho tema de compartir testimonios. En el tema de colaboración nosotros lo entendemos a cómo se involucra a los colaboradores en la toma de decisiones, se les hace partícipes, se escucha sus ideas, sus sugerencias, ¿no? Entonces, ¿qué prácticas tenemos en las empresas para que los líderes pidan las sugerencias a los colaboradores? Por ejemplo, la mayoría de organizaciones, me imagino, tienen, donde trabajan ustedes, tienen buzones de sugerencias, ¿no? Es una práctica muy común, pero hay que ir un poquito más allá. No se trata solamente de tener el buzón de sugerencias, la gente pone una idea y nunca más supo qué pasó con esta, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacerle seguimiento a las sugerencias con transparencia, con feedback, con retroalimentación y la toma de acción. Entonces, las sugerencias que llegan se responden si son viables o no, y las que sí son viables y se implementan, de alguna manera se documenta esta implementación para que el colaborador sienta que su idea no solamente fue escuchada, sino fue tomada en cuenta y finalmente trajo un impacto en la organización. Y otra práctica que
es implementada es el reconocimiento de los errores como oportunidades de aprendizaje, ¿no? Acá hay mucho tema en Perú en general a sancionar el error, ¿no? Y lo que se quiere es, obviamente no es un error sistemático, ¿no? Lo que se quiere es que el error sea utilizado como una fuente de aprendizaje. Y en el tema de cómo podemos recabar la opinión de los colaboradores para tomar decisiones, tenemos comités o consejos de empleados, como les dije, hay muchas organizaciones que tienen comités de clima, comité de innovación, comité de mejora continua, o se crean consejos para proyectos específicos, ¿no? De esta manera el colaborador siente que se le está involucrando. Y dar la oportunidad a los colaboradores para votar, como les dije, hacer encuestas, definir qué prefieren, que por ejemplo en la adopción de nuevos beneficios, ¿no? ¿Qué beneficios quisieran para la organización? ¿Cómo agradecemos? Hay gran variedad de programas de reconocimiento. Uno que me pareció interesante es el reconocimiento por parte de los pares, ¿no? Generalmente el reconocimiento se hace del líder al colaborador, pero la tendencia ahora es no solamente reconocer entre pares, sino también el reconocimiento de los reportes al jefe, al mejor líder o a un líder por un desempeño sobresaliente. Y también hay reconocimientos para demostrar los valores, equipos de trabajo o personas en la organización que ponen en práctica los valores de la organización. Hay que reconocer por eso porque tienen que ser un ejemplo a seguir. Y otras formas de mostrar reconocimiento, de mostrar aprecio, por ejemplo, se pueden tomar un premio, un reconocimiento a la organización en honor a un colaborador o a un empleado que de repente ya no está o que se jubiló, ¿no? O los líderes que dejan notas personales, eso tiene mucho valor, ¿no? Generalmente lo que nosotros vemos en las organizaciones son líderes que tienen su firma digital o que dejan un mensaje estandarizado. Tiene mucho impacto cuando el líder escribe con su puño y letra una felicitación o un saludo a un colaborador. ¿Cómo incluimos a las personas? ¿O cómo hacemos para promover el valor de la diversidad? No se trata solamente de contratar a gente de repente de orígenes distintos o el tema de personas con habilidades diferentes, sino las personas tienen que estar entrenadas y preparadas, capacitadas para recibir a estas personas en la organización y sensibilizadas, ¿no? Y se podría también pensar en establecer la diversidad como una meta de gestión. En el tema de promover los grupos minoritarios se podría pensar en trabajar redes de conexiones de personas de diferentes procedencias. Por ejemplo, hay empresas que tienen apoyo para los colaboradores extranjeros. Por ejemplo, ahora los últimos años que el Perú, digamos, la economía ha ido creciendo, tenemos muchos extranjeros en diferentes organizaciones, ¿no? Y hay organizaciones que lo que hacen es crear grupos de apoyo o redes para que estas personas que vienen sin familia no se sientan solas. Y celebrar la diversidad de culturas dentro de una organización, ¿no? Todavía me quedan minutos, voy a terminar. En el tema de cómo hago para cuidar a mis colaboradores, hay algunos programas en cuanto al tiempo flexible, que es una tendencia cada vez más fuerte, ¿no? ¿Cómo hacemos para flexibilizarnos, para que las personas se sientan menos rígidas en cuanto a los horarios, que trabajen con mayor comodidad? Por ejemplo, ofrecer más de lo que dice la ley para casos de postnatal, maternidad y paternidad. Hay organizaciones que tienen beneficios adicionales en cuanto a los postnatal, ¿no? Y algunas prácticas para afrontar crisis personales. Un fondo, que los colaboradores se organizan y crean un fondo de donaciones o cobertura en caso de ausencia. Por ejemplo, personas que se ofrecen para cubrir al colaborador que falta, ¿no? Que está ausente por enfermedad, o organizan donaciones o colectas, ¿no? Para celebrar,
¿Cómo celebramos los logros? Eventos especiales o únicos, por cumplir metas. Fiestas hay de diferente tipo, tamaño, bolsillo, ¿no? Celebraciones distintivas, por ejemplo, tocar la campana o reunir a todos en un salón o en el lugar central o principal de la empresa. En el tema de compartir las ganancias, hay algunas organizaciones que ofrecen la posibilidad de adquirir acciones de la compañía a los colaboradores. Esto no solamente es algo de fuera, en Perú también. La mayoría son organizaciones multinacionales o de grupos económicos, ¿no? Y programas de bonos por logros alcanzados en equipo, no solo individuales. Esto fomenta también el trabajo en equipo. Y para reducir la jerarquía o los beneficios ejecutivos, lo que se busca cada vez más es que los beneficios sean horizontales, no tanto verticales, ¿no? Que todos los colaboradores tengan acceso a los mismos beneficios. Por ejemplo, acabar con este tema del comedor de los empleados, el comedor de los gerentes, ¿no? Que hay en algunas organizaciones, en donde acá solo entran los gerentes porque es el comedor de los gerentes, acá vienen el resto de colaboradores, ¿no? Tratar que las personas, digamos, perciban que todos somos iguales dentro de la organización. Y por último, en el tema de contribuir a la sociedad, las iniciativas de responsabilidad social, no se trata solamente de que la empresa como institución fomente o ofrezca ayuda a diferentes instituciones o al país, sino de involucrar a los colaboradores, ¿no? El mayor impacto se logra cuando se involucra a los colaboradores. Algunas organizaciones, como beneficio de que el colaborador participe de manera voluntaria, por ejemplo, les dan días libres o que el colaborador pueda decidir a qué organización ayudar, los colaboradores puedan decidir, ¿no? En conjunto. Eso que les mencionaba está acá, ¿no? Días libres para los colaboradores que voluntariamente quieren apoyar alguna iniciativa de responsabilidad social, o también hay organizaciones que fomentan donaciones o colectas internas y lo que hacen luego es el monto recabado lo igualan, ¿no? La empresa dona lo mismo, como una forma de fomentar o motivar que la gente contribuya en mayor medida. Estas son algunas de las ideas que quise compartir con ustedes y creo que ya estamos con el tiempo justo. Tenía unos videos, pero paso uno. ¿Cuál es el primero? Ya. Les voy a mostrar el video de… Nosotros tenemos hace 4 años un concurso de video que se llama Mi Empresa es lo Máximo, y lo que hacen las organizaciones que trabajan con nosotros es mostrarnos en un video de 3 minutos por qué su empresa es un gran lugar para trabajar o es lo máximo. Este es el video ganador del año pasado. Necesitamos encontrar un buen trabajo, Sod, en una empresa grande, donde nos permita crecer. ¿Pero dónde, Mac? ¿Dónde? Sodimac. Se llama como nosotros. Es una señal del destino. Este verano. Así que es su primera vez en una empresa grande, como la nuestra. Mentira, chicos, aquí van a aprender. Bienvenidos a nuestra familia. Una película basada en hechos reales sobre la historia de un lugar mágico. Ponemos esto por aquí, quedó listo el lavatorio. Aló, mamá, cancela Gafitero. Yo mismo soy. Una empresa llena de lecciones y nuevos retos. Donde la seguridad está garantizada. Y la felicidad es recompensada. Queremos felicitar a Sod y Mac por haber sido elegidos los mejores asesores del mes. Lleno de héroes y heroínas. Que hacen clientes felices. Un lugar
lugar donde la amistad se construye día a día. Hola. Hola, ¿cómo estás? Quería saber si querías participar en el concurso de baile por el aniversario de la tienda. Claro, ¿por qué no? Una historia llena de celebraciones épicas, ascensos, Bienvenidos a las oficinas administrativas. Sea como sea, debemos reducir más nuestra huella de carbono. Lo hemos evaluado y queremos apoyarte con el 40% de la beca para tus estudios. Este es el área de marketing y venta y este es el área de pagos. ¿Qué día es hoy? 30. ¡Hoy vamos! y trabajo en equipo. Mañana es el cumpleaños de María. Yo voy a comprar la torta. Yo compro las gaseosas. Yo compro las papitas. Yo inflo los globos. ¡Vamos! Una empresa que nunca dejará de sorprenderte. Donde todos los sueños se pueden cumplir, siendo más que todo una gran familia. ¿Recuerdas cuando empezamos como asesores de ventas, Mac? Han pasado 10 años. Y estamos igualitos. Solo que con bigote. Y como gerentes. Sodimac, la película. Ese fue el video ganador el año pasado y bueno, todos los que actúan son colaboradores de la organización. Nosotros fomentamos, si quieren entrar a ver los videos, pueden entrar en YouTube, ponen Mi Empresa es lo Máximo y pueden ver los videos finalistas o los ganadores de otros años para que les transmita un poco cómo es la cultura de esas organizaciones. Y bueno, espero que les haya servido en algo la información que vine a compartir con ustedes. Les agradezco mucho por haber venido. Gracias.